¿Por qué hay mujeres que no necesitan decir nada y aún así hacen que un hombre las piense por días? ¿Por qué algunas, sin esfuerzo aparente, logran que un hombre no pueda olvidarlas, mientras otras, por más que se esfuercen, apenas dejan una sombra pasajera en su memoria? No es tu físico, no es tu sonrisa, ni siquiera son tus palabras. Es algo más profundo, algo que Carl Jung explicaría como la huella emocional que dejas, mucho antes de que tu voz llegue a sus oídos. Hay una frecuencia, una vibración invisible en la que entra en el campo emocional de un hombre antes de que tú puedas controlarlo. Y te lo digo como hombre, la sentimos, la reconocemos, nos atraviesa o simplemente nos deja igual. Lo que nadie te dice es que puedes pasar años perfeccionando tu apariencia, tu conversación, tus estrategias, pero si tu energía vibra desde el miedo, desde la carencia o desde la necesidad de ser elegida, su alma no se moverá. Hoy voy a contarte la verdad que casi ningún hombre confiesa, la razón real por la que nos enamoramos de una mujer. Y te advierto, esto no tiene nada que ver con lo que te enseñaron sobre seducción. Tiene que ver con lo que tu campo energético grita, incluso en silencio. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte el código vibracional que hace que un hombre, sin entender por qué, sienta que no puede soltarte. La mayoría de las mujeres no tiene idea de lo que realmente mueve el corazón de un hombre. Se esfuerzan, se maquillan, sonríen en el momento perfecto, envían mensajes calculados, juegan a ser interesantes, pero al final del día terminan preguntándose por qué, después de tanta entrega emocional, ese hombre que parecía tan interesado simplemente se aleja. Y no es porque no sean suficientes, no es porque no sean bellas o inteligentes, es porque su energía grita una verdad que ellas mismas están tratando de esconder. La ansiedad por ser elegida, la necesidad camuflada de ser vista, aceptada, amada. Y créeme, como hombres, podemos no entender lo que sentimos, pero lo sentimos. Antes de mirar tu físico, antes de escuchar tus palabras, antes de racionalizar cualquier cosa, ya estamos percibiendo tu frecuencia emocional, esa vibración silenciosa que emana de ti y que muchas veces no puedes disimular. Puedes fingir estar tranquila, pero si dentro de ti hay miedo al rechazo, lo sentimos. Puedes reír a carcajadas, pero si esa risa es solo un intento desesperado de agradar, nuestro inconsciente lo capta. Puedes enviar el mensaje más estratégico, pero si tu energía viene desde la urgencia emocional, nuestro cuerpo reacciona, alejándose. Carl Jung lo explicó mejor que nadie. El inconsciente humano no responde a las palabras, responde a las emociones que esas palabras cargan. Y aquí está el error invisible que te está alejando del amor que mereces. No importa lo que hagas en la superficie, si por dentro estás vibrando desde la escasez emocional, esa carencia que te hace creer que necesitas esforzarte para ser elegida, esa voz interna que te susurra que, si no haces algo ahora, él va a perder el interés. Esa necesidad silenciosa que te empuja a enviar ese mensaje cuando él no contesta, a buscar su atención cuando él se aleja, a demostrarle tu valor cuando él no te está mirando. Y cuanto más lo haces, más lo alejas. No por maldad, no porque él sea cruel, sino porque su campo emocional, naturalmente, se protege de lo que siente como una carga. Y tú puedes sentir que estás haciendo todo bien, pero tu vibración te delata. Esa es la parte que más duele. Esa sensación de darlo todo y aún así sentirte invisible. Pero hay algo que puedes hacer, algo que cambia el juego por completo. Y es exactamente lo que te voy a revelar en el siguiente punto. Porque la forma en que estás vibrando ahora podría estar saboteando cada conexión que intentas crear, sin que te des cuenta. La mayoría de las personas cree que la atracción ocurre a través de los sentidos, que son los ojos los que eligen, que son las palabras las que enamoran, que son los gestos calculados los que hacen que un hombre se quede. Pero la verdad es mucho más profunda, más instintiva, más emocional de lo que nos gusta aceptar.
Antes de que te mire, antes de que escuche tu voz, antes de que su mente racionalice cualquier cosa, su alma ya te está sintiendo. Carl Jung lo llamaría la resonancia emocional del inconsciente. Es esa comunicación invisible que ocurre entre dos campos energéticos mucho antes de que la lógica tenga tiempo de intervenir. Y te lo digo como hombre, hay veces en las que podemos estar en una habitación llena de mujeres y de pronto una entra y sin entender por qué, sentimos que el aire cambia. No es la más bella, no es la más carismática, no es la que más sonríe, pero hay algo en ella, algo en cómo respira, cómo ocupa el espacio, cómo camina sin prisa, cómo su silencio no pide permiso, pero tampoco se disculpa por estar. Y eso nos atrapa. Es una energía que nos llama desde un lugar que no podemos explicar. Una vibración emocional que atraviesa cualquier defensa que hayamos construido. No importa cuántas veces nos repitamos que no es nuestro tipo, que no estamos buscando nada, que no queremos enamorarnos. Cuando una mujer vibra desde su autenticidad, desde su centro, desde su verdad emocional, algo en nosotros empieza a ceder. Y lo más impactante es que esa vibración no tiene nada que ver con su estado de ánimo superficial. No es su entusiasmo forzado, no es su positividad fingida, es la coherencia entre lo que siente, lo que piensa y lo que proyecta. Es el resultado de haber hecho las paces con su sombra, de haber llorado lo que tenía que llorar, de haber aceptado sus miedos, su vulnerabilidad, su deseo, su tristeza, sin necesidad de esconderlos bajo una máscara de perfección. Esa mujer que no necesita demostrar nada, que no viene a perseguir, que no está dispuesta a negociar su paz emocional por un poco de atención, es la que nos mueve. Y no importa cuánto lo intentemos negar, cuando la sentimos, nos rendimos. Pero aquí viene la parte más importante. No basta con saberlo, no basta con entenderlo. La pregunta real es, ¿cómo puedes empezar tú a habitar esa vibración auténtica? Incluso si ahora mismo te sientes insegura, incluso si llevas años operando desde la necesidad. Porque si no limpias tu campo emocional, seguirás repitiendo el mismo ciclo, una y otra vez. Y justo en el siguiente punto, voy a darte la clave para romperlo. Carl Jung decía que dentro de cada hombre vive una figura interna femenina, el ánima, una representación inconsciente de lo que buscamos emocionalmente en una mujer, aunque no sepamos explicarlo. No es una lista de cualidades, no es un conjunto de atributos físicos, es una frecuencia emocional, una vibración que activa nuestro mundo interior, que toca partes de nosotros que ni sabíamos que estaban dormidas. Y te lo digo como hombre, cuando una mujer vibra desde su ánima integrada, cuando ya no persigue, cuando no corre detrás, cuando no intenta forzar un lugar en nuestra vida, algo en nosotros despierta, algo que no podemos controlar, ni analizar, ni resistir, porque estamos programados para buscar autenticidad, aunque no lo sepamos. La mayoría de los hombres crecemos acostumbrados a ser perseguidos, a ser esperados, a ser deseados. Nos volvemos expertos en identificar cuando alguien viene desde la carencia, desde la urgencia, desde el miedo. Y por instinto, nos alejamos. No siempre de forma consciente. A veces simplemente dejamos de responder. Perdemos el interés. Cambiamos de tema. Sentimos incomodidad sin saber por qué. Y es que hay algo que el inconsciente masculino rechaza de manera automática. La energía de la necesidad emocional. Pero cuando aparece una mujer que no viene a buscar, que no viene a convencer, que no viene a rogar, sino que simplemente está habitando su espacio, su cuerpo, su energía, ahí empieza el verdadero deseo. Recuerdo perfectamente una vez, estaba en una reunión, muchas mujeres atractivas, conversaciones inteligentes, risas por todas partes, pero de pronto, ella entró. No era la más guapa. No era la más extrovertida, apenas hablaba, pero había algo en su presencia, algo en la forma en que respiraba, en la manera en que se movía, que hizo imposible que pudiera mirar a cualquier otra persona. Era como si su energía susurrara en silencio. No vengo a que me elijas, ya me elegí yo. Y eso nos desarma.
Nos rompe los esquemas. Nos hace sentir que estamos frente a algo real, algo que no vemos todos los días. La autenticidad tiene un lenguaje propio, uno que el alma masculina reconoce aunque la mente intente resistirse. Y lo más fascinante es que tú puedes habitar esa energía. No es un don exclusivo, no es un privilegio reservado para pocas. Es una frecuencia que puedes activar cuando aprendes a dejar de negociar tu valor emocional. Pero para hacerlo, primero tienes que entender qué es lo que hoy está bloqueando tu vibración más auténtica. Y justo eso es lo que te voy a revelar en el siguiente punto. Porque si no sueltas el peso que llevas dentro, tu energía seguirá hablándonos, pero no dirá lo que tú quieres que diga. Lo que nunca te cuentan es que los hombres no nos enamoramos en un momento de lucidez. No es una decisión racional, no es un cálculo, no es una lista de pros y contras. Es una sensación que se instala en el cuerpo, que sube por el pecho, que agita la respiración, que nos hace sentir que, si no damos un paso hacia ti, vamos a arrepentirnos el resto de la vida. Y lo curioso es que ese momento no ocurre cuando nos dices la frase perfecta, ni cuando te vistes de la manera más atractiva, ni cuando actúas como crees que deberías actuar para gustarnos. Ese momento llega cuando menos lo esperamos, cuando menos lo entiendes, y casi siempre cuando tú ya has soltado la necesidad de gustar. Recuerdo exactamente cómo lo viví por primera vez. Ella estaba ahí, en un rincón de la habitación, sin buscar miradas, sin provocar, sin intentar ser el centro. Pero había algo en su energía, algo que me empujaba a observarla, a querer acercarme, a preguntarme qué se sentía estar a su lado. Y lo más fuerte es que yo sentía que ella no necesitaba que yo me acercara. No me estaba invitando con gestos forzados, no me estaba lanzando señales desesperadas. Simplemente era. Y esa autenticidad, esa paz emocional que ella tenía consigo misma, me golpeó más fuerte que cualquier palabra. No podía dejar de mirarla. No podía concentrarme en las conversaciones a mi alrededor. Sentía una especie de urgencia interna, como si me estuviera perdiendo algo valioso si no hacía algo en ese momento. Eso es lo que yo llamo el momento irreversible, cuando el alma masculina se activa, cuando pasamos de ser observadores pasivos a sentir que necesitamos acercarnos, no por conquista, no por ego, por instinto emocional, porque en ella hay una frecuencia que nos mueve. Y aquí viene la parte que casi nadie te advierte. Puedes estar provocando el efecto opuesto sin saberlo. Cada vez que actúas desde la carencia, cada vez que sonríes para agradar, cada vez que envías ese mensaje solo para obtener una respuesta, tu energía nos dice, estoy en necesidad. Y eso nos desconecta, no porque seamos malos, sino porque emocionalmente percibimos ese vacío y huimos de él. La buena noticia es que esto tiene solución. No tienes que seguir vibrando desde ahí. Puedes aprender a cambiar el campo desde el cual te estás relacionando. Pero para hacerlo, primero tienes que entender el origen de esa vibración que hoy te está saboteando. Y en el siguiente punto, te voy a mostrar exactamente cómo esa energía de carencia puede estar arruinando tus conexiones, incluso antes de que empiecen. La mayoría de las mujeres no tiene idea de cuánto habla su energía, incluso cuando su boca guarda silencio. Puedes pasar horas eligiendo el mejor outfit, ensayando la frase perfecta o creando una estrategia para que él te note. Pero si en el fondo vibras desde el miedo, desde la urgencia o desde la necesidad de ser elegida, tu energía lo grita más fuerte que cualquier palabra. Y créeme, lo sentimos. Lo percibimos antes de racionalizarlo. Nuestro cuerpo reacciona como si una alarma invisible se encendiera. Algo nos dice que ahí hay un vacío emocional que no queremos cargar. Es como cuando entras a un lugar y sin saber por qué, te sientes incómoda. O como cuando alguien sonríe pero sabes que detrás de esa sonrisa hay tristeza. La vibración no miente. Y aunque tú quieras mostrar tu mejor versión, lo que transmites es lo que sientes de verdad. Carl Jung lo explicaría así. La sombra que no se reconoce, se proyecta. Y eso es exactamente lo que pasa cuando actúas desde la carencia. Puedes pensar que estás siendo amable,
encantadora, disponible. Pero si esa disponibilidad viene desde el miedo a ser rechazada, tu campo energético empieza a empujar al otro lejos. Es un mecanismo de defensa emocional que los hombres sentimos, incluso si no podemos explicarlo. Esa sensación de que, si nos quedamos, vamos a tener que llenar un espacio emocional que no nos corresponde. Y entonces, nos alejamos. Dejamos de contestar. Perdemos el interés. No porque seas menos valiosa, no porque no merezcas amor, sino porque inconscientemente sentimos que tu energía está en un estado de hambre emocional. Y nadie quiere acercarse a un lugar que vibra como vacío. La solución no está en fingir que no te importa. No se trata de hacerte la dura. No es un juego de roles. Es un trabajo interno. Es una limpieza energética que empieza por reconocer lo que de verdad estás sintiendo y aceptarlo, sin juicio, sin máscara, sin intentar corregirlo para agradar. Porque solo cuando te habitas completa, cuando aceptas tu miedo pero no te defines por él, tu campo empieza a cambiar. Y créeme, cuando eso pasa, los hombres lo sentimos. Algo en ti se vuelve diferente, más magnético, más habitable. Pero antes de llegar ahí, necesitas aprender a limpiar tu vibración. Y justo en el siguiente punto, voy a darte un ejercicio práctico que puede ser el inicio real de ese cambio que tanto buscas. Aquí es donde todo empieza a transformarse, porque entender la teoría no es suficiente. Saber que estás vibrando desde la carencia no cambia nada si no haces algo distinto. Y créeme, como hombre, te puedo decir que la diferencia entre una mujer que atrae desde su centro y una que ahuyenta desde su vacío se siente desde el primer segundo. Y no tiene que ver con su físico ni con su forma de hablar. Tiene que ver con el lugar interno desde donde está vibrando. Así que aquí va el primer ejercicio práctico. Un ritual sencillo pero poderoso para comenzar a limpiar tu campo emocional. Antes de entrar a cualquier lugar, antes de enviar ese mensaje, antes de pensar en cómo actuar para gustarle, haz una pausa profunda, detén todo, cierra los ojos, coloca una mano sobre tu corazón y la otra sobre tu abdomen. Respira hondo, lenta, profundamente y en silencio. Pregúntate con total honestidad, ¿desde dónde estoy vibrando ahora mismo? ¿Desde el miedo o desde la confianza? ¿Desde la necesidad o desde la plenitud? No juzgues la respuesta. No intentes cambiarla en ese instante. Solo obsérvala. Reconócete en ese estado. Si sientes ansiedad, dila en voz baja. Estoy ansiosa y está bien. Si sientes miedo, dilo. Tengo miedo, pero no me define. Si sientes tristeza, dilo. Estoy triste, pero sigo siendo suficiente. Este pequeño acto de honestidad emocional empieza a limpiar tu vibración más que cualquier estrategia de seducción. Porque en el momento en que te reconoces, tu energía empieza a soltarse. Ya no estás luchando contra ti. Ya no estás intentando esconder lo que sientes bajo una capa de positividad forzada. Estás siendo real. Y esa autenticidad es el primer paso para que un hombre, de verdad, empiece a sentirte. Haz esto cada mañana, antes de salir de casa, antes de cualquier encuentro. Respira, siente, reconoce y afirma. No necesito convencer. Mi energía es suficiente. Hazlo sin expectativas, sin pensar en resultados inmediatos. Esto no es una técnica para manipular, es un proceso para habitarte. Y créeme, cuando empieces a hacerlo, te vas a sorprender de cómo cambia la manera en que los hombres te miran, te escuchan, te sienten. Pero esto apenas comienza, porque ahora que has dado el primer paso para limpiar tu vibración, necesitas entender cuál es el siguiente error sutil. Ese que, aunque parezcas estar en calma, podría seguir bloqueando la conexión emocional que tanto deseas. Y justo eso es lo que te voy a revelar en el siguiente punto. Aquí es donde muchas se confunden. Después de empezar a limpiar su vibración, creen que el siguiente paso es volverse siempre positivas, siempre felices, siempre amables. Creen que tienen que mostrar solo su mejor versión. Pero número, esa no es la respuesta. Carl Jung fue claro.
La plenitud emocional no llega cuando solo abrazas tu luz, sino cuando te atreves a mirar de frente a tu sombra. Y como hombre te digo, hay algo profundamente magnético en una mujer que no tiene miedo de mostrarse entera. No perfecta, entera. Esa mujer que cuando está triste, lo acepta, que cuando siente rabia, no la esconde detrás de una sonrisa forzada, que cuando desea algo, lo expresa sin vergüenza. No te hablo de drama, no te hablo de exceso de vulnerabilidad mal gestionada, te hablo de autenticidad emocional cruda, esa que se siente en el ambiente cuando una mujer respira su verdad, sin maquillaje emocional, sin teatro. La mujer que ha llorado, que ha caído, que se ha roto, pero que ya no necesita esconder esas grietas para sentirse digna de amor. Y aquí te voy a confesar algo que tal vez ningún hombre te haya dicho en voz alta. Cuando estamos frente a una mujer que ha integrado su sombra, sentimos algo que rara vez sentimos en la vida: confianza emocional. Porque sabemos, aunque no lo racionalicemos, que con ella podemos ser reales también, que no tendremos que fingir, ni medir cada palabra, ni caminar sobre cáscaras de huevo para evitar que se rompa. Sentimos que ella tiene la capacidad de sostenerse a sí misma, y por eso puede sostener una conexión verdadera. Recuerdo haber conocido mujeres encantadoras, inteligentes, bellísimas, pero había en ellas una energía de autoedición constante, como si tuvieran miedo de mostrar demasiado, como si cada emoción fuerte fuera filtrada antes de salir. Y aunque al principio eso parecía atractivo, con el tiempo se sentía vacío, hasta que conocí a una que era diferente, que si algo le molestaba, lo decía, que si algo le dolía, lo mostraba, que si algo le entusiasmaba, lo vivía sin medida. No era perfecta, pero era completa, y esa completitud nos atrae de una forma que no podemos explicar. Lo que no te dicen es que cada vez que escondes tu enojo, tu tristeza, tu deseo, tu campo vibracional se ensucia, y ese desorden interno lo sentimos. Por eso, en el siguiente punto, te voy a mostrar un ejercicio sencillo, pero profundo, para que empieces a integrar tu sombra, sin miedo y sin caer en el drama emocional. Llegó el momento de dejar de dividirte, dejar de jugar el papel de la mujer que solo muestra lo que cree que los demás quieren ver, porque mientras sigas fragmentando tu verdad emocional, tu energía seguirá enviando señales confusas. Carl Jung lo llamó el proceso de individuación, el camino interno donde dejas de ser una máscara para convertirte en una persona completa. Y te aseguro, como hombre, que la vibración de una mujer que ha integrado su sombra es algo que no se olvida jamás. Por eso hoy quiero darte un ejercicio práctico, algo que puedes empezar a hacer desde ahora mismo para que tu campo energético empiece a limpiarse de verdad. Toma una hoja, un cuaderno, lo que tengas cerca. Dibuja dos columnas. En la primera, escribe en grande, mi luz. Y debajo, anota todo aquello que amas mostrar. Tu alegría, tu amabilidad, tu ternura, tu generosidad, tu sentido del humor. Todo eso que te hace sentir cómoda, aceptada, reconocida. Ahora, en la segunda columna, escribe en grande, mi sombra. Y aquí, quiero que seas brutalmente honesta contigo misma. Escribe ese enojo que siempre disimulas, esa tristeza que escondes bajo sonrisas forzadas, esa inseguridad que maquillas con exceso de positividad, ese deseo que a veces te avergüenza admitir, ese miedo que llevas guardado por años, todo lo que te dijeron que no debías sentir, todo lo que aprendiste a callar para no incomodar a nadie. No te censures, no te juzgues, solo suéltalo en el papel. Y cuando termines, mira ambas columnas. Léelas en voz alta si puedes. Y repite esta afirmación con la mayor verdad posible. Todo esto soy, mi luz y también mi sombra. Y ambas forman mi vibración. Haz este ritual cada vez que sientas que te estás editando emocionalmente. Hazlo antes de un encuentro importante, antes de enviar un mensaje que te da ansiedad, antes de cualquier momento en el que sientas que puedes estar entrando en un juego de seducción desde el miedo.
Porque cuando reconoces tu sombra y dejas de esconderla, tu energía se limpia de una manera que se siente, se percibe, se respira. Y eso, te lo digo como hombre, nos atrae más de lo que te imaginas. Pero aquí hay algo que muy pocas saben, porque incluso después de empezar a integrar su sombra, muchas mujeres siguen cometiendo un error vibracional que sabotea su poder, un error que las hace regresar, sin darse cuenta, al mismo ciclo de carencia emocional. Y justo en el siguiente punto, voy a revelarte cuál es ese patrón y cómo romperlo, antes de que arruine la conexión que tanto deseas. Aquí es donde todo empieza a cambiar de verdad, porque no basta con reconocer tu sombra. Tienes que tomar una decisión interna, dejar de vibrar desde la necesidad. Y sé que eso no es fácil, porque has pasado años creyendo que debías hacer más, dar más, demostrar más. Has pensado que si te esfuerzas lo suficiente, al final alguien te va a elegir. Pero la verdad, y te lo digo como hombre, es que la energía de la necesidad emocional, por más que la disfraces, siempre nos llega como una carga. No importa cuánto sonrías, no importa cuán perfecta seas en apariencia. Si por dentro hay urgencia, lo sentimos. Es como si tu energía nos dijera, por favor, elígeme, por favor, no me dejes. Y eso, lejos de acercarnos, nos empuja a alejarnos. Por eso, la mujer que de verdad se vuelve magnética no es la que mejor juega el juego de la seducción, es la que un día se elige a sí misma, la que decide que ya no va a correr detrás de nadie, la que entiende que su valor no depende de ser elegida, sino de saberse suficiente, incluso cuando nadie está mirando. Y créeme, como hombre, puedo asegurarte que la vibración de una mujer que ya se eligió se siente antes de que entre a una habitación. Es una calma distinta, una seguridad que no grita, pero que tampoco necesita permiso. Es esa mujer que, cuando llega, el aire cambia, y no porque sea la más extrovertida, sino porque su sola presencia ya dice todo lo que necesitamos sentir. Es la mujer que no negocia su paz emocional, que si alguien se queda, bien, y si alguien se va, también. No por arrogancia, no por frialdad, sino porque ha aprendido a sostenerse a sí misma. Y cuando un hombre siente eso, algo en su interior despierta. Deja de verte como una opción pasajera y empieza a verte como una presencia imposible de ignorar. Pero aquí viene el detalle que casi nadie te advierte. Incluso después de sentirte más centrada, incluso después de integrar tu sombra, hay un momento crítico, ese instante donde tu viejo patrón va a intentar arrastrarte de nuevo a la necesidad. Un impulso que te hará querer volver a escribir, a buscar, a perseguir. Y si no sabes manejar ese momento, puedes perder todo lo que has construido hasta ahora. Por eso, en el siguiente punto, voy a darte el ritual energético más importante de todos, el que te ayudará a detener ese impulso y a mantenerte vibrando desde tu centro. Aquí es donde muchas vuelven a caer, ese momento exacto en el que después de días de calma, de sentirte en tu centro, de empezar a integrar tu sombra, llega el silencio. Él no responde, no te escribe, no busca verte, y sientes cómo la ansiedad empieza a subir desde el estómago hasta el pecho. La mente te grita, escribe, búscalo, haz algo antes de que te olvide. Y en ese instante es cuando más fácil es regresar al viejo patrón, volver a perseguir, volver a entregar tu energía antes de tiempo, volver a vibrar desde el miedo. Pero hoy quiero darte el antídoto, un ritual que, si lo haces de verdad, puede cambiar para siempre tu forma de relacionarte. La próxima vez que sientas ese impulso de escribirle, de buscar su atención, de volver a demostrar tu valor, detente. Coloca ambas manos sobre tu pecho, cierra los ojos, respira profundo y repite en silencio. Yo no persigo, yo atraigo. Mi energía es suficiente. Permanece ahí unos segundos. Siente el aire entrando y saliendo de tu cuerpo. Visualiza esa necesidad como una nube que se disuelve con cada exhalación. Recuerda, la mujer que ya se eligió no corre detrás de nadie. Ella habita su centro.
Ella sabe que su energía trabaja por ella, incluso cuando parece que no pasa nada afuera, porque lo que cambia las cosas no es la acción desesperada, sino la vibración interna desde la que actúas. Haz de este ritual tu refugio cada vez que la ansiedad quiera tomar el control. Cada vez que sientas la urgencia de ser vista, regresa a tu cuerpo, regresa a tu respiración, regresa a tu centro y repítelo. Yo no persigo, yo atraigo, mi energía es suficiente. Este pequeño acto, repetido cada día, tiene el poder de reprogramar tu campo emocional. Y te lo aseguro, como hombre, que cuando vibras así, cuando dejas de suplicar, cuando dejas de regalar tu energía a quien aún no ha demostrado merecerla, nuestra alma lo siente. Nos movemos, nos acercamos, no por manipulación, no por estrategia, sino porque algo en ti empieza a ser imposible de ignorar. Y si este video te tocó, si en algún momento sentiste que esta verdad era tuya, quiero que vayas ahora mismo a los comentarios y escribas en mayúsculas: mi energía es suficiente. Sella este momento, hazlo real, déjalo escrito, para que cada vez que vuelvas aquí, recuerdes desde dónde quieres vibrar. Dale like si este mensaje resonó contigo. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y toca el siguiente video que te dejo aquí en pantalla. Porque ahí te voy a revelar el paso más poderoso para que tu energía empiece a elegir por ti, incluso antes de que digas una sola palabra.